todos nuevamente, por estar presentes, muchas gracias. Tenés que compartir. Se está compartiendo. Por suerte va acá. Sí. Ahí sí. Sí, ahora sí. Bueno, de nuevo, buenas tardes a todos. A los que están presentes, gracias por asistir y también los que están en formato virtual. Como nombraron recién, esto es más una muestra de lo que hemos trabajado en estos 2 meses y medio, más o menos, de prácticas supervisadas en el convenio de lo que es la UNC y el Instituto Ulrich. Mándame que, como nombre por ahí, a lo que logramos redondear la idea fue como un simulador de misión espacial funcional que consta como de 2 etapas, lo que es la parte de un FlatSat híbrido y lo que es el proyecto académico que surgió ahora hace poco del Nano 7030, de un CubeSat académico. Bueno, ahora nos vamos a presentar el equipo y los tutores que nos acompañan. Bueno, mi nombre es Mateo Díaz, soy estudiante avanzado ya de la carrera de Ingeniería Electrónica. Por ahí de cómo llegué a esto, siempre desde chico, lo que fue el espacio siempre es algo como que me llamó muchísimo la atención y sobre todo cuando me metí en la parte de tecnología. Por eso es de cómo llegué a estudiar esta carrera, por ahí el enfoque que le di. En la adolescencia por ahí veía los desarrollos del país que estaban haciendo con sus propios satélites y por ahí eso era un tipo de orgullo o algo que me llamaba a decir, che, qué loco que esto se esté haciendo, una tecnología tan alta de punta. Y bueno, nada, eso fue como porque el objetivo, porque decidí como para este lado apuntar mis prácticas. Cómo llegué al proyecto fue en medio de rebote, una publicación de Instagram en la facultad, se estaba diciendo que había un CubeSat académico, que todavía faltaba gente, y bueno, ahí nos comunicamos con Valkyria, que nos recibió, Javier Franco, y nada, eso. Bueno, mi nombre es Marco Jansenberg, yo también estoy en la Facultad de Ciencias Exactas, Física y Naturales, en mi último año de Ingeniería Aeronáutica. Por mi parte también estoy, no solamente estoy haciendo las prácticas profesionales supervisadas relacionadas con el nano, sino que también estoy con el trabajo de grado acerca del nano. Yo llegué al proyecto del nano gracias a compañeros de Ingeniería Aeronáutica que también ya habían presentado su trabajo de grado y el interés en el sector aeroespacial por mi parte es grande y no dudé en meterme en el trabajo. Bueno, y yo me llamo Franco Di Pasqua y también como Mateo soy estudiante de Ingeniería Electrónica de la Facultad de Ciencias Exactas. Y nada, poco más de lo que dijeron los chicos. A mí también, bueno, yo no soy tan apasionado como los chicos, más como que venía del mundo aeroespacial, no estaba tan en conocimiento de los desarrollos que había en acá locales y todo, pero la idea de participar del proyecto que presentó Valkyria me pareció fascinante. Y bueno, ni bien nos enteramos del proyecto, tomamos la iniciativa de formar parte de él y aportar desde nuestro lugar, aunque sea un poquito, a que este siga desarrollándose y creciendo. Bueno, les explico más o menos lo que va a ser la presentación. Va a estar formada por 5 partes. Primero vamos a hablar un poquito de lo que es el contexto del proyecto cuando nosotros arrancamos, qué es el Nano 7030, y bueno, y otros aspectos que van a ser después a lo que sigue después. Después tenemos la arquitectura de la misión, donde se va a hablar propiamente de lo que es la misión satelital como tal, una misión real. Voy a describir un poquito lo que es la arquitectura del bus del satélite, del Nano 7030, que eso lo desarrollé también en estas prácticas. Y después vamos a pasar a lo que es el trabajo desarrollado, que es básicamente lo que hicimos nosotros. Vinimos, vimos qué es lo que había acá y bueno, tomamos iniciativa, hicimos algunos cambios sobre cosas que ya tenían hechas, implementamos otras, todo eso lo vamos a ir viendo. Después de eso, cuando ya hayamos visto todo, vamos a demostrar una pequeña prueba funcional, que todavía no la vamos a hacer, sino que esa la vamos a hacer al final de todo, pero les vamos a mostrar paso a paso cómo es que va a estar estructurada esta prueba y después la vamos a ver luego de las conclusiones. Y bueno, nada, las conclusiones, poco más, las conclusiones que tenemos del trabajo, lo que nos llevamos, las dificultades que tuvimos y lo que queda por hacer dentro de lo que es
la rama esta de electrónica en sistemas del Nano 7030. Okay. Arrancamos entonces con lo que es el contexto. Bueno, para poner un poco de contexto, el Nano 7030 es un proyecto académico sobre un CubeSat que está en una fase inicial de desarrollo y cuyo objetivo principal es fomentar los recursos humanos en el sector aeroespacial. El Nano 7030 nace como un demostrador, para ser un demostrador tecnológico de un motor eléctrico de efecto Hall que lo desarrolló un alumno de Ingeniería Aeronáutica como trabajo de grado. ¿Por qué Nano 730? Justamente la Universidad Nacional de Córdoba está en Córdoba, y en Córdoba la bebida emblema el Fernet. Entonces no solamente tiene que ver con las carnes, sino también tiene que ver con una proporción de balance de peso que se estima un 30% de carga útil. ¿Por qué aventurarse una misión académica CubeSat? Bueno, a los estudiantes no solo de forma como profesionales, sino que también permite establecer vínculos entre instituciones, como en este caso, y también entre otras universidades, como por ejemplo la Universidad de Catamarca y de Salta. Por otro lado, también permite validar distintas cargas útiles, como por ejemplo el estado del proyecto. Bueno, en este momento, como dije antes, hay ya 3 trabajos de grado hechos sobre este proyecto. No solo el motor, sino que también la estructura de DOCU fue lo que se planteó inicialmente. También está hecho un trabajo de gestión del proyecto y además en este momento se están realizando dos trabajos de grados. Una es la reducción del CubeSat de 12 a 6 U y la otra es el proyecto orbital que estoy viendo. Así no. Sí. Y el chico que... Y el de la tesis de grado, hay un chico que hizo la tesis de maestría. Sí, que también fue basado en este proyecto. Sí. Creo que una. Bueno, todo lo que comentó por ahí mi compañero era como la parte de decir cómo entra el Nano 7030 a esta parte del proyecto, y ahora lo que comentaría es qué es el FlatSat o qué es lo que se busca. Como sabemos, en ingeniería, todo lo que es una modelación o simulación previa a hacer las cosas es muy importante, y sobre todo a nivel espacial, porque lo que mandamos está complicado irlo a buscar y cambiar las cosas. Así que lo importante es, previo a todo eso, hacer la simulación y modelaciones más importantes del sistema. ¿Qué es un FlatSat? Un FlatSat básicamente es el satélite como está armado, pero en otra disposición. Como dice la palabra, flat, en una disposición plana, lo que permite por ahí hacer mediciones, testear un poco más de todos los subsistemas que lo componen de forma previa. Todo esto en un entorno de laboratorio seguro, y buscando siempre que sea lo más real posible al entorno espacial. Y cuando decimos híbrido, lo que se busca es, si no tenemos por ahí todos los componentes, como se ve en esta imagen, que la verdad es un FlatSat bastante completo, la idea de que sea híbrido es, bueno, algunos subsistemas sean en formato real y los otros sean de formato simulado o en computadora. Claro, porque hay la parte en hardware y otra parte simulada en un script o lo que sea. Sí. Bueno, entonces ahí es como que se unen estas dos ideas. Por ahí la parte de lo que era el Nano 7030, que traíamos como idea de la parte de la facultad de Ciencias Exactas, y lo que encontramos cuando llegamos acá a trabajar, que los chicos estaban trabajando en un sistema de FlatSat híbrido por el momento con esa idea. Bueno, hablar de FlatSat o satélite es como una sola parte de lo que es una misión espacial completa. En general, las misiones espaciales están formadas por 4 partes. Uno es el lanzador, que en este caso no se lo toma, pero lo que analizamos nosotros son 3 partes. Un segmento de vuelo, que sería el satélite en sí, y un segmento terreno compuesto por su estación terrena y el centro de emisión de operación. El encargado acá principal, como sabemos, es el satélite, que es el que por ahí va al espacio, toma datos, recolecta y los procesa y transmite esos datos. La estación terrena, que por ahí son antenas que se comunican con este satélite. El encargado como de encauzar datos de subida o de bajada según lo que se le pida, sea telemetría que baja
o telecomandos que van hacia el satélite. Y finalmente lo que es el centro de emisión, por ahí el que planifica y ordena la emisión, se procesan los datos bajados del satélite, es como un poco el que manda, digamos, toda la emisión satelital. Bueno, adentrándonos un poco más en lo que es el satélite propiamente, es importante destacar y definir, o diferenciar más bien, lo que es el bus del satélite, a lo que llamamos bus del satélite y lo que llamamos payload. El bus del satélite básicamente es todo lo que conforma a su estructura y a sus componentes que lo hacen operativo. Es importante que el bus, o plataforma del satélite también se le llama, su funcionamiento sea independiente del funcionamiento del payload. Ahora, el payload es a lo que se le llama, payload, es todo aquello que va a estar en el satélite, pero que es lo que se desea testear, lo que se desea probar, es la razón por la cual el satélite va al espacio. Evidentemente, lo lógico es que el bus, como dijimos, su funcionamiento no dependa del payload, pero sí sus características van a estar directamente relacionadas a lo que solicita el payload. En este caso, el sistema que armamos, la arquitectura del satélite que se armó del Nano 7030, del satélite real, ¿no? Esto todavía no es simulación, sino que es real, fue diseñada, es un diseño preliminar, teniendo en cuenta que se tiene como payload posible, contemplando, digamos, la cámara de que se está desarrollando acá en la UFS, una cámara multiespectral, una antena de banda S translúcida de tipo parche que se está desarrollando en BEM, y bueno, y el modelo del propulsor de efecto Hall que ha desarrollado otro alumno en su proyecto integrador dentro de este mismo proyecto. Acá vemos de forma general un diagrama de lo que es la arquitectura del satélite como tal, del satélite real de nuevo, ¿no? Tenemos lo que son los payloads, tenemos el sistema de la cámara, la antena, como mencionaba, y el sistema de propulsión, que como dijimos son payloads porque es lo que estamos queriendo verificar, lo que queremos probar. Y por otra parte tenemos todos los subsistemas que hacen al bus del satélite, que son bastante estándar, depende de la función que tenga que cumplir, digamos, la misión, de las características de los payloads, pero en general suelen ser más o menos estos subsistemas que, resumidamente, tenemos son el ADCS, que es el subsistema de control y determinación de actitud del satélite, que se encarga de controlar justamente y alterar la órbita y la posición del satélite en función de lo que se desee. Después tenemos el subsistema de comandos y manejo de datos, que junto con la OS hacen al cerebro del satélite y se encargan básicamente de todo lo que tiene que ver con la transmisión de datos, bueno, no con la transmisión de datos, pero con el procesamiento de datos, la solicitud de la información de telemetría de los distintos subsistemas, de los payloads, procesar esos datos, enviarlos a los distintos, comunicar entre sí los subsistemas y también hacer como la solicitud de envío hacia tierra, que bueno, se envían a través de los subsistemas de COM-S, que ya los voy a detallar más adelante, pero bueno, lo digo ahora. El COM sería como se llama Communication and Radio Frequency Subsystem, y básicamente es el nexo principal entre tierra, lo que es la estación terrena, el segmento terreno en general, y el satélite. Este claramente es uno de los subsistemas más críticos porque es en el momento en el que se pierde la comunicación entre tierra y el satélite, básicamente se deja de poder ver lo que está pasando, se deja de poder modificar el comportamiento del satélite, y bueno, eso es para tener en cuenta. Ese, como dijimos, es muy importante. Y después tenemos el subsistema COM-S, que no siempre está presente, pero por ejemplo en situaciones en las que se necesita un ancho de banda más grande para el envío de lo que es la información que se tiene en el satélite a tierra, se necesita contar con con otra banda de frecuencias, y por eso es que el COM-S está implementado en banda S. Eso permite que se envíen datos más grandes, y en este caso se implementa pensando, por ejemplo, en lo que son las fotos que se toman de la cámara, que a lo mejor a través del subsistema de COM no es suficiente el ancho de banda para que se envíen en el tiempo necesario para que se termine de enviar todo el paquete completo. Bueno, después tenemos el subsistema de Power, que es todo lo que engloba al manejo y administración de la energía. Tenemos paneles solares, baterías,
el subsistema térmico, que se encarga del monitoreo y control de la temperatura del satélite, y este se encarga básicamente de que la temperatura esté en los rangos óptimos en sus distintos componentes, y bueno, el subsistema de structure, que hace a todo lo que es protección, todo lo que sean piezas móviles del satélite, si tiene, por ejemplo, paneles solares que se despliegan y se repliegan, todo eso estaría contemplado dentro de ese subsistema. Todos estos subsistemas con el payload siguen una topología de tipo bus. Es un bus de tipo bus. Son dos conceptos que tienen el mismo nombre, pero son dos cosas distintas: la topología y la plataforma. Entonces, bueno, la topología de tipo bus permite simplificar la arquitectura del satélite a unas pocas interfaces, y eso lo hace de una complejidad menor, permite una alta escalabilidad, porque se puede quitar o agregar subsistemas y componentes sin tanto problema, y tiene una simplicidad razonable para el tamaño de la misión. Bueno, por otro lado, comentar un poco sobre qué es la arquitectura del segmento terreno. El segmento terreno está compuesto por la estación terrena y también por el MOC, que vendría a ser el Centro de Operaciones de Misiones. La Ground Station es la encargada de establecer el enlace de comunicación entre lo que es el satélite y el operador que se encuentra en el MOC. La Ground Station lo que hace es recibir datos crudos, empaquetarlos y enviarlos, o sea, por un lado o por el otro. Y la transmisión se hace hacia el MOC, se envía telemetría, o sea, también puede pasar que reciba también telecomandos del MOC, y esto se pasa en tiempo real. Estos datos también se pueden almacenar y para que se visualicen de una forma simple. El que maneja el MOC, el operador del MOC, es el encargado justamente de mandar estos telecomandos y encargarse de visualizar los datos. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de lo que es el trabajo desarrollado. Haciendo un repaso por ahí de lo que hablaron los chicos, Franco por ahí explicó un poco, volviendo a esta imagen, lo que es el satélite, y Marco todo lo que fue estación terrena. Ni bien llegamos acá a empezar las prácticas, los chicos nos propusieron este trabajo que tenían desarrollado por ellos, que era como una arquitectura de misión, pero totalmente simulada. Como vemos, acá se encuentran los mismos subsistemas que hablamos del satélite, con algunos que se ven en un recuadro punteado, eran como que estaban la idea presente o estaban de una manera muy simple, digamos, desarrollados. La idea por ahí que producieron ellos era: tenemos esto más o menos funcionando, ahora mejorémoslo y empecémoslo a hacer más sofisticado el sistema, cosa de complejizar y que toda la misión cada vez sea más real, como es lo que buscamos al principio. Como podemos ver, bueno, la Ground Station era todo por UDP, con una cuestión de red, y bueno, las ideas acá de la parte del hardware que se quería implementar y no mucho más. Después podemos hablar ahí de que se usaba un simulador orbital, que es de la NASA, que por ahí saca los datos para nuestros subsistemas modelizados y simulados. Bueno, y luego de todo este trabajo que de estos 2 meses, más o menos la arquitectura del entorno de la misión quedó así. Muchos de los sistemas quedaron simulados, pero se implementó también hardware, el Interloop que se llama, o es como empezar a que este flat híbrido tome dimensión y empiece a tomar forma. Después también en la Ground Station se implementaron otras cuestiones, que es lo que se va a ver próximamente. Y bueno, el trabajo de esto, de las pasantías, por ahí llegamos todos con un objetivo grupal. Todos veníamos con una visión de, tenemos que mejorar esto y hacerlo lo más real posible. Eso fue como primer objetivo grupal, trabajando en conjunto, pero después cada uno como que tomó su camino, con sus objetivos y formas de ver el trabajo distintas.
Pero siempre que por ahí había un hito o algo que importante que ayudar al equipo era como, che, nos juntamos todos, vemos qué está pasando, llegamos a esta mejora. Era como un trabajo grupal y individual por separado también. Claro, cada uno hacía lo suyo, pero había mucha intercomunicación porque las cosas que hacía uno tenían mucha importancia en lo que hacía el otro. Por ejemplo, bueno, ya vamos a ver, pero las modificaciones que yo hacía prácticamente todo el tiempo se tenía que estar comunicando a Marco, porque Marco, en función de lo que yo implementaba, tenía que modificar y así. Y bueno, así que bueno, pasando a hablar un poco de lo que hicimos particularmente en torno a lo que fue la práctica. A mí me tocó la parte de colaborar en lo que es el desarrollo e integración del entorno de simulación, completamente virtualizado de lo que sería el Nano 7030, y también colaborar en la integración del FlatSat con los sistemas del segmento terreno. Particularmente, ya estando acá, mis incumbencias estuvieron en torno al desarrollo del subsistema virtual de Command and Data Handling, al diseño de telemetrías y telecomandos, y a lo que fue algunas modificaciones dentro del script que estaba implementado para adaptarlo a los cambios que se fueron haciendo, modificar un poco la interfaz visual, que sea un poco más fácil de usar. No se preocupe, Mauro. Siempre voy. Así que nada. Bueno, como les mencionaba recién, yo me encargué de... Bueno, otro momento. De lo que fue la implementación del sistema de Command and Data Handling virtual, que realmente ya había una buena base elemental, pero una base. Y en función de eso, bueno, parece que no quiere hablar. En función de eso, y en función de cómo estaban estructurados los demás subsistemas simulados que ya tenían implementados acá, diseñé básicamente la arquitectura de lo que sería el sistema simulado, que está compuesto de 3 scripts. Básicamente tenemos el CDH Model, que modeliza todo lo que son el comportamiento, las variables y las acciones del subsistema. El TCTM, que se encarga básicamente de permitir la interacción, la comunicación entre los distintos subsistemas y también con el segmento terreno. Y todo eso se ha inicializado dentro de un subsistema de un script principal que engloba todo el subsistema simulado. Acá básicamente lo que ven, lo que ven acá es básicamente cómo funciona. Muy elementalmente tenemos que a través de lo que es el medio por el cual se comunican, que es usando un proxy y por medio de UDP o de la red que sea, tenemos que el CDH se encarga de solicitar, como les comentaba antes, de solicitar telemetría, de enviar telecomandos a los distintos subsistemas y de comunicarse con tierra, recibiendo y manejando lo que son los telecomandos enviados desde tierra, que se reciben por COM, y enviar la telemetría también por COM, y después enviar lo que son los datos de ciencia por COM-S. Acá, bueno, un poco de lo que es la interfaz, de lo que vimos, de lo que vi yo en realidad. A la izquierda se ve el simulador de 42, que tiene las distintas ventanas. Bueno, eso es una interfaz gráfica del simulador de la órbita. Y a la derecha se ve el script de cómo estarían organizados los distintos sistemas que se están ejecutando en simultáneo, de los distintos programas que están corriendo para que el sistema simulado, el sistema virtual, pueda funcionar. Acá vemos la primera ventana, porque como vieron antes, bueno, no sé si llegaron a verlo, pero acá tenemos a la derecha un preview de lo que más o menos, de lo que compone a la parte virtual del satélite, y acá, en esta primera imagen, tenemos esas 3 primeras ventanas que se mencionan ahí, el ZCOM Proxy, que básicamente es un intermediario entre los distintos, o sea, un intermediario entre los distintos subsistemas y el sistema terreno, el segmento terreno. Tenemos después la ventana del simulador y la ventana del 42 Collector, que básicamente es la primera vez que empiezo a fallar tanto. Más o menos antes fallaba un poquito y volvía y estaba un rato largo y volvía a fallar. Es la primera vez que me pasa. ¿Querés, si no, desconectarlo y... Estaba muy caliente. Que esté muy caliente. Puede ser. Hasta prioridad de Puede ser. Y esta mañana. Sí, están dando. Bueno, volvemos en 20 nada. Bueno, dale.
La gente que está virtual está perfecto. ¿Sigue bien? Bueno, eso es lo importante. Está perfecto. Ahí está. Bueno, teníamos las tres ventanas, que le decíamos al proxy, el simulador y el 42 Collector, que básicamente se encarga de recopilar los datos que se generan en el 42, así como les mencionábamos en un simulador orbital. Y a esos datos después se los envía a los distintos subsistemas simulados, como son Thermal, el ADSS y bueno, y alguno más que le envía, pero no me acuerdo, y Power. Entonces, con los datos que se generan en el 42, son procesados por esto y esto los envía a los distintos subsistemas simulados. Acá tenemos las diferentes ventanas en donde vemos los diferentes subsistemas simulados y también el subsistema de lo que sería el payload simulado, que en este caso sería solamente la cámara. Después, en esta última ventana, tenemos el Command and Data Handling simulado, un cliente del CSP que es para hacer pruebas, básicamente para no tener que estar yendo al mock y mandando los comandos, sino que directamente se mandaban desde el mismo terminal. Y una ventana en la que se muestran todos los logs de los diferentes subsistemas en una única ventana para no tener que estar yendo y volviendo entre todas las ventanas. Bueno, a diferencia... Sí, por ahí antes de que termine Franco, un tecnicismo, pero Sí. se tiene Ajá. relevancia. Si Nano 730 está pensado para que tenga control de conversión de orientación y órbita, el subsistema en cuestión es AOCS y no ADS. Bueno, bien. En tramos futuros, con Sí. control F, reemplazar en toda la presentación Claro. de orientación ADSS por AOCS. Bueno, muy bien. A 6. Vamos entonces. Bueno, a diferencia de Frank y Mateo, yo usé al Bullish, yo desconocía de todo el tecnicismo de electrónica, yo hay muchas palabras técnicas que realmente desconocía y conceptos de datos que no entendía. Linux. Sí. Pero bueno, con todo esto, a mí se me presentó los objetivos de generar requerimientos específicos hacia el Nano 730. Con estos objetivos, con estos requerimientos específicos, hacer una versión funcional y de esa versión funcional adaptarlo al mock que ya existía previamente. Y además eso se me presentó el objetivo de establecer un canal de comunicación entre lo que es el mock y el claro. Bueno, como primera parte se hizo un listado de requerimientos. Esos requerimientos se eligieron solamente los funcionales y como en tiempo no premiado, lo mejor fue elegir de esos funcionales cuáles podrían ser de implementación inmediata para adaptarlo a lo que se tenía. De esos se eligieron el camino básico de telemetría y comando, que es un trabajo que se hizo junto con Franco, el protocolo primero CSP, si bien ya estaba, lo que se fue adaptar el lenguaje de la telemetría y del comando hacia el CSP. Y por último, la interfaz hombre-máquina. Bueno, un poco para mostrar los cambios que yo hice. Dentro de la telemetría recibida de la Ground Station tiene dos caminos. El camino principal, que es hacia Cosmos. ¿Y qué es Cosmos? Cosmos es un software libre, que es básicamente el operador principal del centro de operaciones de emisión. Él recibe telemetría y a través del operador del MOC envía telecomandos hacia la Ground Station. Específicamente, ¿qué trabajé en esa parte? Es en un plugin, es decir, lo que debía hacer era que entendiera el lenguaje de estos comandos y esta telemetría que recibiera para que esta información se pueda leer de una cierta forma y también interpretar con el visor de telecomandos. Bueno, el otro camino era el ingestor, también recibía telemetría del ingestor. El ingestor lo que hace es, el camino este es para visualizar a través de una base de datos la telemetría y así poder verla no en tiempo real como en Cosmos, sino que se mantenga esos datos y
para que uno pueda ver cómo varían con el tiempo. En el ingestor, también en el Cosmos, los dos, sí, se trabajó un poco en el tema de la comunicación con la Ground Station. Y me pasa al siguiente. Me pasó. Sí, sí. Bien, acá se puede ver un poco lo que un operador del MOC visualiza a la hora de enviar un telecomando. Por ejemplo, en este caso, se está trabajando con la cámara virtual, que tiene no solamente para elegir el formato de la imagen, sino también la calidad y la escala del mismo. ¿Break? El MIT debería parecer técnica de películas. Sí, pero no, así un poquito. Eso. Se acabó lo que se daba bien. Bueno, no sé qué va a hacer. No hay que hacer Sí, o sea, bueno, lo que había explicado básicamente es que era la cámara virtualizada, tenía no solamente para elegir el formato, sino que también se puede elegir la calidad de la imagen y la escala. Y eso sería lo que visualizaría el operador que maneja el centro de operaciones. Bueno, por mi parte, lo que me tocaba a mí por ahí era, como se llama en la jerga de lo electrónico, meter los fierros un poco al proyecto, empezar a integrar los componentes de hardware que había acá en el instituto. Y para integrarlos, ver cómo implementar adaptadores o lo que sea necesario para que empiece a funcionar. Y la idea era buscar, como vimos en la primera imagen, el FlatSat, es buscar ese camino, digamos, tratar de armar el FlatSat lo más real posible y con el hardware real del satélite que va a ir en vuelo. Para ello, bueno, se desarrollaron módulos apartes y hubo ensayos funcionales completos con lo que ya estaba simulado por los chicos. Como vimos antes, sigue siendo más o menos el mismo diagrama, pero me focalicé principalmente en implementar lo que era el transceptor, que Franco comentó, que era el subsistema de COM, de radiofrecuencia, en conjunto, en comunicación con una radio y un TNC. Un TNC es un terminal que permite tomar los datos que vienen de RF, modularlos y pasarlos finalmente a la compu, y eso ya mandarlos al MOC. Por otro lado, también integramos lo que era la NanoMind, que es el Command and Data Handling o la OBC del satélite, el cerebro principal de control del satélite en vuelo. Y lo que se marca acá en naranja por ahí como el nexo principal, que es un puente entre lo que es el hardware, que está marcado en azul, que son las cosas que vamos a ver después sobre las mesas, y el satélite, la parte que quedó todavía simulada. Sí. Lo primero que se hizo fue hacer una inspección visual de los componentes que teníamos acá en el laboratorio. Como dijimos, el transceptor por un lado, lo que por ahí donde más foco hice en primer lugar. Como dato curioso, este transceptor todavía no se había encendido nunca, había estado ahí quietito, así que bueno, fue un desafío bastante grande de decir, che, hay que poner en marcha esto y buscarle la vuelta y protegerlo frente a cualquier eventualidad. Por otro lado, sí, la OBC o la computadora a bordo, esta sí ya habían estado trabajando gente, pero todo lo que era software, nada todavía buscando como implementarlo al FlatSat, sino como desarrollos por aparte. Sí. En primer lugar, entonces, un primer conexión o contacto con el transceptor fue armar un adaptador UART que básicamente permite conectar el
el dispositivo con la PC, permitiendo así ver la configuración interna que tiene su microcontrolador adentro, ver estado, ver condiciones de envío que se puede controlar desde lo que es una shell o como si fuese una consola. Bueno, para ello tuvimos que, todo esto fue como primera etapa, leer básicamente el datasheet o la hoja de datos del dispositivo. Y no solo eso, que por ahí uno confiaba, por ahí como ingeniero confía en la hoja de datos de los fabricantes, pero asimismo encontraron mucha discrepancia entre los mismos. Se tuvieron que hacer mediciones previo a energizarlo, buscando ahí que los pines sean correctos, los que se envían. Sí, validar básicamente la información y en caso de que no sea así, destacarlo y tenerlo en cuenta para cuando se empiece a usar. A ver, sí, creo que yo no tengo. Sí, bueno, entonces, por ejemplo, una de las condiciones que tuvimos acá fue ese adaptador que se ve acá, que tuvimos que buscar básicamente cuál era, porque en la hoja de datos decía un tipo de adaptador o de conector, y bueno, no era el correcto. Y lo otro que pasó fue que la hoja de datos nos decía que estaba en orden, por ejemplo, un 2, 3, 4, y la realidad es que estaba invertido. Y eso, cuando se va a energizar, es algo crítico, porque por ahí estamos energizando pines que no tienen que tener tal o cual voltaje. Entonces, bueno, ahora sí pasamos al otro. Y la segunda parte, por ahí, un poco más ya en vista de ese flatsat que veníamos pensando, era hacer un power adapter que le llamamos, que era un adaptador de los voltajes con que alimentamos a esta placa. La idea es, habiendo ya analizado la hoja de datos y teniendo en cuenta qué voltajes teníamos, la idea es pasar con los voltajes de nuestra fuente de laboratorio controlada, llevarlos a los pines correspondientes que necesitan tal o cual voltaje. Recordemos que por ahí los buses más clásicos en estos aparatos son de 3,3 volts, 5 voltios, 9 voltios. Bueno, acá se hicieron para 3,3 y 5. Sobre todo el de 5 voltios era para que funcionara este transceptor y se comunicara con la potencia necesaria de RF que requería, digamos, para la comunicación. Entonces, bueno, como primera etapa de todo esto fue armar un esquemático, que es como el circuito, en formato esquema o del circuital, y luego llevarlo a una placa PCB, que esa va a ser la placa física que se diseñó y se fabricó acá en este tiempo. Acá se ve la vista 3D por ahí lo que fue la placa, está un poco más modelada, pintada, pero es básicamente la placa que se ve a la derecha. ¿Se ve? Tiene más o menos esta pinta con los componentes soldados y nada, la idea de esto es buscar siempre ese objetivo de armar como el rompecabezas del flatsat y ir armando como los subsistemas necesarios. Bueno, entonces acá como último paso, una vez diseñada y soldada la placa con sus componentes, acá se ve la fuente de alimentación del laboratorio que se utilizó. Va a estar configurada con 2 voltajes necesarios, como dijimos, después lo vamos a ver bien también en la prueba. Se termina de soldar los componentes, se hicieron pruebas primero solas, siempre cuidando y verificando la seguridad de todos los componentes y sobre todo de los subsistemas estos. Luego de ello se integra el transceptor de RF, acá nuevamente también midiendo, testeando todos los voltajes y que todo seguro, digamos, para una práctica segura cuando hay potencia en RF, por ahí es muy riesgoso. Y finalmente, como tercera y última capa, se integra el onboard computer o el cerebro este que tanto hablábamos. Bueno, ya lo vemos con una carga que es la antena. Todo esto en busca de transmitir a la ground station, que en este caso va a ser a la radio. La idea también fue meter hardware también a lo que es el ground station, que no sea solo simulado. ¿Qué permitió por ahí esta placa? Porque uno cree por ahí es agarrar y ensamblar, parece simple, pero bueno,
al tener estas dudas por ahí con las hojas de datos, había pines que no sabíamos si realmente iban a ser necesitados que se alimenten o no. Por eso acá se ven unos jumpers que nos permitía hacer pruebas sacando conexiones o no. Bueno, acá vemos fusibles en caso de por corriente y unos diodos que protegían en caso de que se conectara mal. Todo esto siempre, como diciendo, buscando cuidar componentes. Y bueno, esto por ahí fue la parte más, como más vista, que decir, che, bueno, de todo lo que está todo armado, de a poco se va empezando a armar parte por parte el satélite. En este formato ahí está muy parecido a lo que sería un CubeSat, faltarían un par de componentes más, pero bueno, en busca de lo que sería el FLAT, la idea es hacerlo lo más plano posible y de ahí permitir mediciones requeridas. Bueno, acá vamos a mostrar por ahí un poco lo que se va a mostrar en la prueba funcional. Ya hablamos todo de lo que es el entorno de simulación, le contamos cómo es en realidad todo. Ahora le vamos a mostrar qué pinta tiene realmente el que tenemos acá. Acá tenemos uno en SAT, dos en la Ground Station, el SAT del satélite con su parte virtual y su parte de carga, de plaza. Y la tercera es el MOC, nada, un nuevo marco del centro de operaciones. Están implementados en 3 computadoras distintas y tienen estas pintas. Que bueno, acá podemos ver, sí. Eso sería lo que sería la Ground Station, que en este caso está en esta imagen, con el radio taxi que se está usando como conexión entre hardware y el demodulador de la misma empresa de los componentes, la estación del satélite, que esa sí está en el laboratorio, en su espacio seguro, que ya después capaz nombraremos. Sí, después la podemos ver. Hagamos la prueba funcional, de que por ahí condiciones tienen que tener todos estos componentes. Y el centro de operación de misiones, que sería, en este caso estaría acá. Y eso englobaría por ahí la misión, el entorno de simulación de misión espacial. Bien, la prueba funcional que se va a hacer es básicamente una captura de imagen y transmisión de esa imagen que viaje desde el satélite, en este caso, hacia la Ground Station. Lo ideal sería que viajes al MOC, pero bueno, todavía no tanto tiempo. no se implementó eso. ¿Cuál es el procedimiento? La primera es solicitar la telemetría de la cámara. Una vez que se sabe que el estado está bien, o sea, que la cámara está funcional, se le pide el comando de que saque una foto con ciertas características y se verifica nuevamente el estado para contabilizar la cantidad de imágenes. Si la cantidad de imágenes sube, implica que se sacó la foto. Una vez que se sabe eso, se envía el comando con el COMS para que se envíe la foto desde la cámara que está en el satélite hacia la Ground Station. Claro, porque cuando saca la foto queda almacenada dentro del satélite y después activamente uno tiene que solicitar la imagen que uno quiere desde tierra. Exacto. Bueno, y después. Y bueno, la recepción, eso después se va a ver en la Ground Station, vamos a ver la fotografía. Así es. Bueno, como primer paso, el operador del MOC lo que hace es enviar la solicitud de telemetría de la cámara. Como dije antes, esto verifica el estado de funcionamiento y se anota la cantidad de imágenes que se han sacado. Esto se hace para verificarlo posteriormente. Este camino es la vuelta de la telemetría y el recibimiento que hace el operador del MOC y visualiza el tema de si está funcionando la cámara. En este paso uno debería pedirle, uno como operador debería pedirle de la cámara que saque una foto con ciertas características, como dije antes, y lo envía nuevamente el estado, le pide nuevamente el estado para contabilizar la imagen. Para saber si se sacó la foto. Exacto. Una vez que se hace eso, primero se pide también el estado del COMS para ver si está funcional. Si está funcional, se le pide que la foto, que tal slot de la imagen se envíe desde el satélite hacia la Ground Station y se verifica nuevamente a través del estado del COMS.
Y por último, la recepción de la imagen, que se visualiza en la ground station, que se va a ver en ese Sí, lo ideal sería que lo pueda ver el operador directamente. Pero bueno, en este caso se termina viendo ahí. Y nada, un poco más. Bueno, por ahí como conclusiones de este trabajo, en lo particular vinimos con una idea bastante ilusionados porque nos habían comentado bastante bien de lo que se estaba trabajando acá. En lo particular, como dije antes, por ahí los trabajos, los desarrollos a nivel país que se estaban viendo y saber que por ahí parte de eso se hacía en esta institución y el venir a trabajar acá o participar de estas prácticas supervisadas en este lugar era como una ilusión bastante grande. Ya habíamos tenido la suerte de venir a los laboratorios no me acuerdo, Los laboratorios donde están las cámaras. donde están las cámaras anecoicas como parte de la facultad y bueno, sabemos el potencial que tiene este lugar. Bueno, como conclusión eso, de mi parte, todo lo que era el desarrollo de hardware a nivel facultad, por ahí no habíamos tenido tanta práctica. Había muchas cosas que sí los estudiamos a nivel teórico, pero no nos daban los tiempos para hacer, no sé, desarrollo de PCB o cuestiones más prácticas de laboratorio. Y bueno, en lo particular eso acá, literalmente llegué a hacer algo de cero y elaborar algo que funcione. Sobre todo con los componentes de alto nivel que se están trabajando. Trabajo a futuro hay bastante, no solo en la línea de lo que es el FlatSat para los chicos, que ellos empezaron con esto, digamos, sino también en lo que cuenta el proyecto nuestro de la facultad. El Nano recién está arrancando, esto es como el instituto se dispuso a dar una mano con estos desarrollos y bueno, la idea es que nosotros vengamos también a participar y a coordinar las ideas. Sí, de alguna forma este es un puntapié inicial de lo que es la parte electrónica, la parte del sistema como tal, del Nano 7030, que hasta ahora tenía la mayoría de sus desarrollos, por no decir todo, eran en lo que es el ámbito aeroespacial, se habían desarrollado la estructura, el propulsor, Sí, una parte pero mecánica. claro, lo que es el bus, por ejemplo, no estaba definido como tal y por eso bueno, se hizo ahí una definición preliminar, que por supuesto no es definitiva, la que vieron ahí siempre va a estar sujeta a las modificaciones que se vayan haciendo a medida que avance el proyecto, si se incluyen cosas, si se sacan cosas, si hay que cambiar algo, por eso Sí. nada, no es definitivo, pero por lo menos siento una base para los siguientes desarrollos. ¿Ya? Es mucho mejor tener una base y decir esto está mal que no tener nada y decir Por donde arrancar. no sé ni dónde estoy parado. Ya por lo menos pueden saber que si implementan esto y no es suficiente, hacer una modificación, o si está mal, hacer un cambio, pero por lo menos ya es una base. Sí, también con relación a las cargas útiles, todavía no están definidas, entonces también eso... O sea, sí, pero Sí. el motor sufrió unos cambios últimamente, creo que lo iban a hacer un poco más chico, entonces sobre eso no tuvimos tiempo de trabajar, porque por ejemplo el propulsor se puede modelar en el simulador orbital y podría ser una carga simulada, ya más real, digamos, y ver cómo se comporta realmente, tener en cuenta lo de los combustibles y todo eso, tengo entendido que sí que se puede hacer dentro del simulador, y bueno, eso también aportaría un montón a la misión, que es como un trabajo también a futuro para hacer. Sí, eso, lo de la cámara, en realidad lo de la banda S también, Sí. En nuestro caso hicimos por UDP, pero sería lo ideal Sí, eso llegaba también. por banda S también. Entonces todas esas cosas sirven y en un futuro sería lo ideal que se definan para poder establecer todo esto. Sí, después bueno, hacerlo un poco más amigable la interfaz, porque bueno, ya van a ver cuando hagamos la prueba que quizás no es tan feliz para ustedes, que capaz que es la primera vez que lo ven, no entienden nada de lo que está pasando, ven que se abre, que se cierran ventanas y un montón de texto y cosas, pero eso también se podría hacer un poco más sencillo, pero bueno, eso lleva tiempo. Pero en principio está funcionando y bueno, y ahora en un ratito, no sé, Sí, bueno, y los últimos también a nivel satelital o de FlatSat, esto es seguir agregando lo que es el hardware. Buscamos siempre esa imagen que capaz es la más impactante para nosotros, que todos los subsistemas estén armados sobre una placa y que sea lo más real y parecido al entorno espacial posible. Que eso, mientras mejor sea eso, ahorra tiempo a futuro de desarrollo, de costos, de otras cosas. Bueno, de que funcione. Y de que funcione bien realmente, como dije antes, que lo que se lanza ya
está lanzado. No podemos hacer más cambio. No se puede entrar a la consola. No, y si hay un cable más puerta, ya. Sí. Pero sí. Y bueno, un poco más. Un poco más, creo que eso estaría un poco todo lo que estuvimos trabajando como equipo. Así que, muchas gracias por escucharnos.